tal? ¿Cómo les va? Una nueva edición de Científicos Industria Argentina, el programa de la ciencia en la Argentina que, como siempre, se emite por Canal 7, la televisión pública. Para empezar el programa, quiero contar la solución a un problema que dejé planteado la semana anterior y que tenía que ver con esto que son las chapas patentes que se utilizan ahora en la Argentina. Voy a mostrar algunas, ya las había presentado la semana pasada, e históricamente esto fue reemplazado, o sea, esto sirvió para reemplazar a estas patentes que había antes, que eran las que indicaban al principio, como ustedes ven la letra C, indicaba que esta patente, el auto que tenía esta patente, era de la capital federal. Y el problema que quería contar consiste en lo siguiente. Cuando las autoridades advirtieron que en ese momento una chapa patente tenía una letra, pongamos la letra C, la letra X de Córdoba, y después tenía una cantidad de números que son los que figuran acá, que son 6 números, entonces piensen ustedes cuántas patentes había. Había hasta 1.000.000, empezando de 000, 000, hasta 999.999, había 1.000.000. Después, las que correspondían en algunos casos a Córdoba, a la provincia de Buenos Aires o a la capital federal, como había más automóviles o autos o vehículos que requirieran una chapa patente más que 1.000.000, empezaron a poner un numerito 1 acá abajo, B1 y después 6 números. Y después, como ya había más de 2.000.000, necesitaron poner un número 2, dijeron basta, vamos a hacer una cosa, vamos a permitir, entonces, en lugar de una letra y 6 números, vamos a tener 6. Las 3 primeras van a ser letras y las 3 últimas van a ser números, que es lo que se usa ahora. La idea era poder conservar esta letra para indicar a qué provincia pertenecía el auto. Y estas tenían que ser 2 letras y acá 3 números. Entonces la pregunta era, ¿esto resolvía el problema? Y fíjense lo que pasó. Aquí, como pueden ir 26 letras, acá hay cualquiera de 26. Y acá hay otras 26 posibles. Es decir, hay 26 por 26 posibles combinaciones de 2 letras. 26 por 26, este numerito es 676. Y aquí, como pueden ir 3 números cualesquiera, hay 1.000 posibilidades, desde 000 hasta 999. Esto da 1.000 posibilidades. En total, entonces, hay 676.000 alternativas posibles. Y se dieron cuenta de que era una locura lo que habían hecho. No se puede dejar fija esta letra acá adelante para que indique la provincia, porque solamente se pueden patentar 676.000 vehículos. Algunas provincias está bien, pero en Córdoba, en la capital federal o en la provincia de Buenos Aires, por poner 3 ejemplos, obviamente 676.000 no iba a alcanzar. Con lo cual tuvieron que liberar esta letra. Ya no podían poner una B para Buenos Aires, una X para Córdoba, no lo podían hacer. Entonces quedaron ahora, la primera letra es una letra cualquiera. Esto entonces dice que uno agrega acá otras 26 posibilidades. En total, ahora 26 por 26 por 26 por 1.000, ese numerito, que es 26 al cubo por 1.000, este número da 17.576.000. Ahora sí, por ahora está cubierto el parque automotor de la República Argentina. Pero en el año 2007, y yo lo anoté acá, había aproximadamente 12 millones de vehículos. 12 millones. Y ustedes piensen que aumenta aproximadamente el parque automotor en 500.000 por año. Quiere decir que en 10 años nos quedamos sin chapa patente otra vez. O sea, esto que cambió hace relativamente poco, dentro de un tiempo y no muy lejano, y posiblemente antes, en menos de 10 años, todo este cambio que se hizo fue totalmente estéril. Este programa se llama Científicos Industria Argentina y empieza así. En el programa de hoy viajamos a Gualeguaychú para conocer el trabajo de científicos argentinos en las mediciones de impacto ambiental frente a la pastera Exvodnia. En Ushuaia acompañamos a los investigadores que estudian el avance de los castores. En nuestra sección Mundo Nano vemos cuál es el aporte de la nanotecnología en la industria. Y como siempre, un nuevo planteo matemático del profesor Paenza nos deja pensando durante la semana.
Y en el año 2006, una fábrica de celulosa se instaló a orillas del río Uruguay, en la localidad oriental de Fray Bentos, frente a la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. Desde que se conoció el proyecto hasta hoy, muchas voces se alzaron a favor y en contra, y el conflicto llegó hasta los tribunales internacionales de La Haya. En medio de esta polémica, también están los científicos argentinos. Investigadores de la UBA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Universidad de La Plata y el INTI trabajan desde hace años en diferentes estudios de impacto ambiental que arrojaron incluso distintos resultados. ¿Cuál fue su rol en esta historia y a qué conclusiones llegaron? Nosotros empezamos a trabajar después de haber tenido algunas reuniones en el año 2006 con la Municipalidad de Gualeguaychú. En ese momento la Intendencia se acercó a la facultad con la inquietud de un problema que veían que se les venía de alguna forma encima, que era la instalación de una planta de celulosa de enorme envergadura en la orilla de enfrente del río Uruguay, y había mucha inquietud en el pueblo por saber si, o la percepción de que eso iba a provocar algún tipo de impacto en el ambiente, y lo que querían saber era alguna opinión científica de qué era, cómo enfrentar ese problema. Nosotros lo que propusimos fue la determinación de lo que se llama la línea de base, es decir, la medición de la situación antes del funcionamiento de la pastera. Eso los técnicos que nosotros consultamos nos dijeron que era esencial para poder tener un punto de comparación. El equipo de la UBA se contactó con la Comisión Nacional de Energía Atómica. Juntos buscaron los lugares más adecuados para hacer el muestreo. El muestreo de calidad de aire empezó en septiembre del año 2007. Pudimos hacer mediciones entre septiembre y los primeros días de noviembre del 2007 en 5 puntos diferentes, enfrente de Botnia, en el puente internacional, en una estancia que está enfrente de Botnia, a mayor distancia desde el puente internacional, en la ciudad de Gualeguaychú, en el bañero Ñandú Baizal, y en una zona rural al sur de la ciudad de Gualeguaychú, que fue la zona que nosotros evaluamos que podía llegar a ser la zona más afectada debido a la dirección predominante del viento. En el aire se midieron las concentraciones de diversas sustancias como dióxido de carbono, óxido de azufre, sulfuro de hidrógeno y otros compuestos que forman una sustancia ligada al mal olor típico en las plantas de celulosa. En este gráfico lo que se muestra es para un periodo entre el 7 de diciembre del 2007, pocos días después de que Botnia entrara en operaciones, al 31 de enero del 2008, las concentraciones de sulfuro de hidrógeno que se midieron en una región rural al sur de la ciudad de Gualeguaychú. Por eso nosotros la denominamos la zona Costa Uruguay Sur. Y lo que está indicado con la línea roja es el umbral de detección de olor del sulfuro de hidrógeno de la Organización Mundial de la Salud, y se ve cómo durante este periodo y durante varias horas se superó ese umbral de detección de olor. Para poder conocer el origen de los contaminantes, como el sulfuro de hidrógeno, se hicieron modelos de simulación a partir de las muestras y los datos del clima. Lo que muestra esta simulación es cómo los contaminantes se dispersan desde la chimenea donde está Botnia, este es el río Uruguay, hacia territorio argentino. Esta casa amarilla representa la posición de la ciudad de Gualeguaychú, y lo que se ve es cómo durante un día en particular y varias horas, hora a hora, los contaminantes fueron emitidos desde Botnia y fueron ingresando hacia territorio argentino. Durante este día en particular hubo denuncias en la ciudad de Gualeguaychú y en toda la región del balneario Ñandú Baizal, que está por esta zona, de que habían percibido un olor muy molesto, un olor desagradable. Es decir, que había mal olor y que ese olor venía en los días que el viento era predominante desde la pastera y con componentes que eran compatibles con lo que la misma pastera decía que estaba emitiendo. Es decir, que había una incidencia, no de toxicidad, pero sí de la calidad de vida y obviamente un impacto en, por ejemplo, el desarrollo del turismo con respecto al aire.
Este equipo de investigadores también analizó el agua y se encontró con un caso muy llamativo. En el verano de 2009 apareció una gran cantidad de algas verde azuladas conocidas como cianobacterias. Estas algas tóxicas estaban en una cantidad 100 veces mayor a cualquier número que se hubiera detectado con anterioridad. Se consultó a expertos en botánica que observaron que en los cúmulos esos había residuos, digamos así, de fibras de árboles, que los árboles esos cuando se analizaron en el microscopio eran eucaliptus y eran de la variedad de eucaliptus que se sabe que se usan en la pastera. Es decir, que de alguna manera había una evidencia bastante clara de que había habido algún tipo de o volcado o lo que fuera relacionado con la pastera, que había sido de alguna manera el caldo de cultivo que había dado los nutrientes necesarios para que se produjera esa floración extraordinaria. El equipo de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA fue el encargado de asesorar a la Cancillería argentina en la Corte de La Haya. La gente, en particular la gente de Cancillería, nos consta que nos manifestaron un agradecimiento muy grande porque ellos de alguna forma nos manifestaban que se sintieron respaldados técnicamente. Es decir, ellos sentían que cada vez que tenían que argumentar algo, desde el lado argentino, tienen un soporte muy grande, técnico, que obviamente un abogado no puede tener porque no es su especialidad, para cómo contestar en el ámbito de la corte, en el ámbito de una presentación. Y bueno, eso para nosotros nos dio la satisfacción de decir, bueno, la facultad, la universidad, en esta cosa cumplió. Una interpretación que hace la Corte del Estatuto del Río Uruguay, en el que dice que la única componente del ambiente que entra en discusión es el agua y no el aire. Argentina demostró de alguna forma que en algunos lugares la interpretación podía ser otra, que el aire realmente era un componente que debía tenerse en cuenta. Por otro lado, se mostró claramente que había algunas variables que con respecto a la línea previa habían variado y que el efecto acumulativo que podía tener esa variación había que poder detectarlo en el tiempo. Por eso la conclusión a la que llega la Corte no es acá no se vio nada, sino que de lo que se vio hasta ahora no superó el umbral máximo, hay que seguir midiendo. 2 años después de que comenzaran las investigaciones de la UBA, otro equipo de científicos y técnicos tomó la iniciativa de monitorear el río Uruguay. Cuando se generó la controversia alrededor de la instalación de la planta productora de celulosa, nosotros creímos que era un tema netamente industrial, por lo tanto el INTI debía involucrarse, aún en los efectos ambientales. Nosotros tenemos un centro que se dedica al ambiente, de manera que no es ajeno a nuestro tema. En el próximo bloque te contamos los resultados a los que llegó el INTI.